Es un privilegio realmente poder compartir la palabra del Señor a un pueblo necesitado de la palabra del Señor y presentarnos juntos ante la palabra del Señor, que es viva y eficaz realmente para cada uno de los que estamos escuchando atentamente la palabra. El desánimo. El desánimo es algo que es común en el género humano, pero también es común muchas veces en el pueblo de Dios. Caminamos por este mundo y atravesamos diferentes circunstancias que uno puede vivir dentro de uno mismo, circunstancias que nos rodean, pero que de algún modo u otro nos llevan al desánimo. Pero hoy nosotros nos presentamos ante un Dios, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que todo lo conoce y que tiene el poder para todo. Y este Dios es un Dios que habla. Es un Dios que habló hace mucho tiempo, pero que sigue hablando. Y lo hace a través de su palabra, de la Biblia. Y su palabra infalible es una palabra viva, de un Dios vivo. Por tanto, Él puede alentar eficazmente al cristiano. Os invito a abrir la palabra del Señor en el texto que hoy vamos a meditar. Y os invito a ir a Ageo, el profeta de Ageo. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, que no haremos lectura ahora, lo iremos leyendo a medida que vamos exponiendo la palabra, el mensaje. Y esto es la continuación de un mensaje que dimos hace bastantes meses atrás con el título de Meditad bien sobre vuestros caminos, que podéis encontrar en este canal de la IEG. Y en aquel primer mensaje abordamos el capítulo 1 en su totalidad. En esta ocasión abordaremos los primeros 9 versículos del capítulo 2, pero antes es necesario repasar aquel mensaje tan lejano de hace algunos meses. Allí veíamos al pueblo de Dios, el reino de Judá concretamente, que había estado por muchos años cautivo por Babilonia a causa de su idolatría, pero que finalmente le fue permitido volver voluntariamente a Jerusalén, un remanente de ese pueblo, con el objetivo concreto de reconstruir el templo de Dios. Las obras de reconstrucción del templo fueron abandonadas poco después de haber empezado, y no fue hasta pasados 16 años que el Señor finalmente envió un profeta, el profeta Ageo. El pueblo estaba sumido en una crisis económica profunda. Las lluvias, la sequía habían sumido a Jerusalén en una atmósfera de necesidad, de decepción y de confusión. Y el Señor, por medio del profeta, los había encaminado, los había llamado a una reflexión acerca de sus prioridades. ¿Cómo estaban sus prioridades en sus vidas? Seguidamente les diría que ese estado nacional era el fruto de haber dejado abandonado la reconstrucción del templo donde Dios habitaba en medio de ellos. Mientras ellos se estaban dedicando todas sus fuerzas, todo su tiempo, todos sus recursos en ellos mismos, en sus propias cosas, dejando así el templo en ruinas como estaba.
Ese templo simbolizaba la presencia y el gobierno de Dios entre ellos, habíamos dicho. Al estar abandonado, revelaba que el pueblo estaba alejado de Dios e indiferente a tal crisis. ¿Cuál crisis? Dios había enviado una crisis económica, pero para hablarles de una crisis mucho más preocupante. Y era la enorme crisis de vivir sin comunión continua con Dios. Esa era la crisis. Y Dios estaba usando a la vez esa crisis para volverlos a Él. Para que por medio de la palabra del profeta el pueblo volviese a Él en arrepentimiento y fe. Y así fue realmente lo que pasó. El pueblo oyó el mensaje de Dios, reconoció su pecado de indiferencia y de olvido de Dios, y por medio del arrepentimiento y la fe fueron avivados para iniciar nuevamente la reconstrucción del templo que el Señor los llamaba a hacer. No fue suficiente la crisis económica, la crisis social, la crisis personal para el avivamiento del pueblo de Dios, sino que ese avivamiento fue el fruto de prestar atención a la palabra del Señor, de creerla y de ponerla por obra, es decir, arrepentirse y cambiar, reordenar sus prioridades. Y todo eso fue potenciado por el Espíritu Santo. Y eso lo hicieron con la expectativa de ver la gloria de Dios. Esa era la expectativa en ese trabajo. Pues bien, de ello sacamos algunas aplicaciones personales en aquel primer mensaje que dimos, como la necesidad de pararnos y reflexionar en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra relación como individuos, pero también como iglesia. El Espíritu además nos llamó a reordenar nuestras prioridades, examinando si estábamos usando todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos para nosotros o para Él. ¿En lo que nos interesaba a nosotros o en lo que le interesa a Él? Vimos la necesidad del arrepentimiento y de la fe. Y de fe en la palabra sabia del Señor. Apuntamos además a la responsabilidad individual de trabajar en nuestra santificación y personal. Y concluimos finalmente que necesitamos consagrarnos a Dios, no solo a nivel individual, sino también como congregación, y que fuimos llamados a edificarnos unos a otros como ese templo del Señor, contribuyendo en todo lo que podemos. Eso es el resumen, pero retomando ahora en el punto en que nos quedamos en el libro de Ageo, ahora nos encontramos con que el pueblo de Dios está reconstruyendo el templo. El mensaje de hoy lo vamos a dividir en 3 puntos. Punto 1, desánimo del pueblo. Punto 2, Dios alienta al pueblo. Y punto 3, 2 razones para cobrar ánimo. Desánimo del pueblo, Dios alienta al pueblo, 2 razones para cobrar ánimo. A medida que el pueblo reconstruía el templo, se iba dando cuenta cada vez más de 2 cosas. En primer lugar, del inmenso coste del proyecto ante el cual estaban. Y en segundo lugar, de la inmensa falta de recursos ante la cual estaban. Estamos hablando de que tenían que reconstruir nada más y nada menos que el templo de Salomón. Y quizá el templo de Salomón tú lo escuchas y tienes una idea, pero para que nos hagamos una idea en números del valor de construcción del templo, si hoy estuviese en pie, ¿cuánto valdría? Quise hacer unas comparaciones, ¿no? Y realmente necesité hacer yo mismo algunos cálculos
acerca del templo y para confirmar que aquella información que tenía era cierta. Así que antes de ir al valor del templo, quiero decirte cuáles valores de edificios de hoy en día, de los edificios más caros de hoy en día, ¿no? Y para empezar, el One World Trade Center en Nueva York costó 3.500 millones de euros. Pero este edificio solo está en el quinto puesto de los más caros del mundo. El primero lo tiene uno que se llama Marina Bay Sands, que está en Singapur. Y el complejo costó 5.500 millones de euros. Más de lo que tenemos tú y yo en la cartera. Ahora bien, el costo de los 20 edificios más caros del mundo actual, la suma de esos costos son 48.000 millones de euros. Quédate con esa cifra, 48.000 millones de euros, casi 50.000 millones de euros. Según Crónicas, primer libro de Crónicas, 22:14, el templo tenía una cantidad de oro de 3.400 toneladas y de plata 34.000 toneladas. Actualmente un kilo de oro está en 50.000 euros y un kilo de plata en 450 euros. Estamos diciendo que si hoy en día el templo de Salomón estuviese en pie, en oro y en plata, costaría 153.000 millones de euros en oro y 15.000 millones de euros en plata. Estos sumados son 168.000 millones de euros. Es decir, teníamos los 20 edificios más caros actuales, que son 48.000 millones de euros, y el templo de Salomón, solo en oro y en plata, 168.000 millones de euros. Y si te has perdido con los números, el total de los 20 edificios, el valor del templo es el triple del total de los 20 edificios más caros del mundo actuales juntos. Solo hemos contado el oro y la plata. No hemos contado ni el bronce, ni las cantidades de piedras preciosas, marfil, y la mano de obra de miles de personas durante 7 años de construcción, que es lo que llevó. Y además del coste material, este templo tenía unas directrices únicas, porque tenía directrices divinas dadas por Dios para construir el templo. Y además, para colmo, había sido guiada esa construcción por la sabiduría de un personaje que no estaría entre los del pueblo de Ageo, que es Salomón. Todo esto debía ser reconstruido por un pueblo que se estaba recuperando de las ruinas. Un pueblo con recursos humanos y materiales muy limitados y muy escasos. Es entonces, al cabo de un mes del inicio de reconstrucción, que Dios vuelve a traer un mensaje por medio del profeta Ageo. Este mensaje iría dirigido al líder civil, al líder religioso y al pueblo en su totalidad, a todo el pueblo. Y el mensaje que Dios trae por medio del profeta inicia con unas preguntas retóricas. Y vamos aquí a leer en el capítulo 2 de Ageo, el versículo 3, que dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hasta ahí. Entre el pueblo habían ancianos que habían visto con sus ojos el templo de Salomón en su esplendor. Y con estas preguntas retóricas, Dios revelaba o sacaba a flote a la vista los pensamientos y el desánimo que existía en el pueblo. Pues estos ancianos sabían que la gloria de aquel templo original dejaba en ridículo el estado del templo actual, en este primer mes de reconstrucción del templo. Lo dejaba totalmente en ridículo.
Y estos ancianos lo sabían de vista, pero todo el resto del pueblo, de los trabajadores, lo sabrían de oídas. Vemos que aquí la palabra usada es gloria. Y es una palabra que apunta al gran valor de algo. Aquello que destaca tanto por encima de lo demás, que lo demás, comparado con eso, pierde valor. Y veamos cómo Dios apunta, vemos en la pregunta, a la falta de ese tipo de gloria material. En esos términos de valor, pues le pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Como nada, es decir, como sin valor, sin nada que llamara la atención por encima de las demás cosas, sin esplendor ninguno. A la vista de ellos, aún sus propias casas posiblemente tenían más gloria que el templo en su estado actual. Es posible que la desaprobación de los ancianos posiblemente daba a pensar a los trabajadores que la obra sincera que estaban haciendo en la reconstrucción del templo era en vano. Ver el pueblo que no daba la talla para tal proyecto traía una sensación de pensar que su obra era totalmente en vano. Ellos pensaban que un esfuerzo sincero a favor de la causa de Dios no servía para nada. Era el pensamiento de ellos. El no verse capaz de alcanzar la calidad material de ese templo provocaba el deseo de abandonar, bajo el peso del desánimo. Pero hay otra circunstancia que tenemos que tener en mente y conocer acerca del tiempo en el que llega esta profecía, porque esta profecía llega exactamente en el penúltimo día de la semana de la fiesta de los tabernáculos, exactamente en el penúltimo día, o sea, era una fiesta que duraba 7 días y en el penúltimo día de esa fiesta llega el mensaje. Es una fiesta nacional que el pueblo debía vivir por 7 días en tabernáculos, en tiendas. Actualmente hay muchos judíos en Israel que lo siguen practicando. En sus balcones ponen unas especies de techo para hacer como unas pequeñas tiendas simbólicas. Y esto daba a recordar a Israel cómo Israel había habitado en tiendas en el desierto durante 40 años. Una fiesta que sin duda traía un fuerte recordatorio de lo dependientes que eran como pueblo de Dios y de su provisión. Es decir, como si alguien estuviera en un desierto y no pudiese esperar nada más que un milagro para sobrevivir. Esa sensación era lo que traía a la mente al meditar en estos días de fiesta. Providencialmente, el pueblo que había estado buscando seguridad y placer en una vida centrada en sí mismos y de espaldas a Dios, providencialmente ahora ese pueblo estaba humildemente en unas tiendas meditando, reflexionando. Meditaban en cómo en tiempos pasados Dios decidió vivir en una tienda entre ellos y cómo ellos en todos esos 40 años nada les faltó porque Dios les proveía. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que coincidía con el final de la cosecha y era una fiesta por tanto que se debía hacer con gratitud y con alegría debido a las cosechas que se habían tenido. Pero en este año, las cosechas, a causa de la sequía, habían sido muy, muy malas. Y para colmo, en esos días de reflexión en las tiendas, posiblemente aumentaba el desánimo al mirar sus años atrás, en vez de haber empleado esa fuerza y esa juventud y ese tiempo en la obra del Señor, lo malgastaron en la obra del egoísmo. Tú que me oyes esta mañana, tú que te has vuelto
de tu camino de puro egoísmo, que te has vuelto al Señor en arrepentimiento y fe, quizá hoy también estás desanimado. Tal vez estás desanimado por la crisis económica, quizá estás desanimado por crisis que solo tú conoces. Sabes que tienes que venir a Dios con alegría y con gratitud, pero no puedes evitar ver esa crisis y desanimarte. Quizás tu desánimo proviene de mirar atrás, de mirar años desperdiciados al servicio de tu antiguo amo, el pecado. El templo era una sombra de Cristo. El valor, la magnificencia y la gloria del templo era una sombra del valor, la magnificencia y la gran gloria de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Eres llamado a ser como Él y a colaborar en la edificación de ese templo espiritual que es la iglesia, para ser como ese templo perfecto que es Cristo. Si eres realmente consciente de lo que eres llamado a ser como cristiano, ser como Cristo, tú estás ante una obra de inmensa magnitud. De inmensa magnitud. Una obra que requiere gran esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere sacrificio y tiempo, que requiere autonegación y paciencia. Te propusiste tomar medidas para dar pasos para profundizar en tu vida de oración, para andar más fuerte contra el pecado. Te propusiste pasos para caminar más en fidelidad, en integridad, en amor. Te esfuerzas a duras penas en tu ministerio para edificar la iglesia de Dios. Y en todo esto, no ves los resultados que te gustarían ver. No te ves como en aquella época preciosa en la que solo ibas a Dios, ibas corriendo a Dios solo para tener comunión con Él, solo para disfrutar de Él, solo para hablar con Él. En esa época que estabas tan dispuesto a obedecerle y serle fiel. Quizás lees sobre épocas gloriosas de la iglesia y ves el actual estado de las cosas y te desanimas. En tu mente retumba, eso fue mucho mejor, nunca lograremos nada igual. Con estas preguntas retóricas, como dice un comentarista, Dios fuerza al pueblo a enfrentarse a lo que sienten y a admitir su profunda decepción antes de dar el mensaje de aliento para que tenga el máximo efecto. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo había dado la espalda a Dios por muchos años, olvidándole y viviendo para ellos mismos, despreciando su palabra. Ese pueblo se arrepintió, pero ahora en el camino de la obediencia, aunque era sincera, no llegaban a la meta, no alcanzaban, porque era muy alto lo que se le había pedido. ¿Qué dice el texto divino? ¿Qué dice el texto divino? Pues ahora, a pesar de su pasado, a pesar de su incapacidad, Dios estaba con ellos. Dios no rompe la caña cascada, no condena la debilidad, no desecha ni recrimina el sincero esfuerzo en la obra de la obediencia a Él.
Y el hecho de que Dios estuviera con ellos indicaba que Dios aprobaba el camino de ellos y la obra que ellos estaban haciendo. Por pobre que fuese su obediencia, era sincera y a Dios le agradaba. Le agradaba. Con esta breve frase, Dios les está proclamando que estaba a favor de ellos. Les ayudaba y los recibía como pueblo suyo. Es más, el llamado a reconstruir el templo era como una indirecta que Dios les estaba haciendo de que Él quería estar más cerca de ellos. El templo era la manera en que Dios estaba con ellos de una manera especial. Ahora el templo estaba en ruinas y tenían la inmensa tarea de reconstruir el templo, obra que veían sumamente difícil. Pero ahora Dios se les adelanta y les habla y les comunica que su presencia ya está con ellos. Ellos no debían esperar a culminar la obra para tener la presencia de Dios con ellos. Fijémonos que el consuelo que Dios les da no consiste en negarles la realidad de la existencia de problemas, ni tampoco en engañarles, en decirles que lo que tienen por delante es fácil, eso es muy fácil. No les engaña. En eso no consiste el consuelo de Dios. Más bien, lo que Dios hace es poner esos hechos al contexto de una realidad mayor. Esas dificultades y realidades pasarán a ser vistas de otro modo porque ahora Dios estaba con ellos. Yo, Jehová, estoy con vosotros, el Dios Todopoderoso, el Dios que proveyó a Israel durante tantos años a tantas y tantas personas en el desierto, el Dios que proveyó todo ese material costosísimo para construir un templo glorioso, ese mismo Dios, el Dios que no está atado a ninguna crisis de ningún tipo, estaba con ellos. En base a esta aceptación y esta aprobación de Dios, no era la intención de Dios que ahora ellos dijesen, bueno, pues si Dios no nos castiga y si Dios está con nosotros, pues ya podemos descansar de esta obra y bajar un poco el ritmo. No. Dios más bien quería promover el esfuerzo honesto, sincero y vigoroso del pueblo de Dios en esa obra a causa de que Él estaba con ellos. El consuelo de Dios tampoco consiste en eliminarles de su deber como pueblo de Dios, sino en manifestarles que teniéndolo a Él de su lado, podían estar seguros de que Dios les ayudaría a tal modo eficaz que su obra no sería en vano. No sería en vano. La garantía de éxito no estaba en el oro, ni en la plata, ni en su habilidad, sino en que Dios estaba a favor de ellos y a favor de su obra. Dios está contigo, no por lo preciosa y perfecta que es tu obediencia, sino porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y ese corazón quebrantado y humilde produce obediencia honesta. Si de veras tu corazón está arrepentido, va a producir o va a querer caminar y se va a esforzar en caminar en esa obediencia. Habrá un deseo de poner en práctica la palabra viva de Dios en sus vidas. Si este es tu caso, por grande que sea tu debilidad y lento que sea tu paso, tienes que saber con toda seguridad que Dios está contigo, a favor tuyo. Tienes su aceptación, tienes su favor, tienes su amor, tienes su atención sobre ti, su aliento. Él no te desecha, ni menosprecia el menor esfuerzo que hagas por cumplir su palabra. Yo estoy con vosotros, el Dios que santifica a Israel, el Dios que edifica su iglesia.
Ahora bien, vemos que el aliento va ligado a una exhortación. Dice, trabajad. Siempre el ánimo del Señor y el aliento del Señor conlleva un empuje a la obediencia. Hoy en día hay mucho charlatán, hay muchos ministerios que por muy impresionantes o llamativos que sean, si no te llevan a un deseo de obedecer más la palabra del Señor, si no te llevan a ese deseo, ese mensaje no vino de Dios. Por muy espectacular que sea, si esa predicación no anima a caminar en obediencia, no es del Señor. Como comenta Robert Fayal, del mismo modo que Ageo enseña que la obra humana sin el Espíritu será inútil, también muestra que la actividad humana es una parte integral de la obra del Espíritu. Las palabras de aliento deben llevarte a trabajar, deben llevarte a esforzarte por poner la palabra de Dios en práctica. Una obediencia que nace de la fe en su palabra. Sigue luchando y trabajando, porque Él dijo que no es en vano. Sigue luchando contra el pecado, porque Él dijo que está contigo. Sigue esforzándote en tu santidad, por difícil que sea, porque tu santificación es su voluntad. No te detengas en compartir el Evangelio. Trabaja con ello porque Él te envía. Sigue rogando por la salvación de aquel que quieres. No desfallezcas. Pide creyendo que así será, porque Él mismo dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad, de la verdad. Es su voluntad. Por lo tanto, sigue rogando por esa salvación. Esposa, esposo, sigue esforzándote en cumplir tu rol en el matrimonio. Sigue avanzando, aprendiendo. Padres, sigan con paciencia sembrando en sus hijos una crianza piadosa. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Cristiano, confía y trabaja. Resiste, persiste, sigue. Él está contigo. Él está contigo. Para ir a nuestro último punto, según el versículo 5, Dios, hemos visto que les da motivo para cobrar ánimo. ¿Cuál es? Que Dios está con ellos. Pero ese motivo descansa en dos fundamentos. Un fundamento está en el pasado y el otro fundamento está en el futuro. El primer fundamento, que está en el pasado, es que Dios estaría con ellos porque lo prometió. Ese es el primer fundamento, porque lo prometió. El motivo es que Dios estaría con ellos. El primer fundamento es porque lo prometió. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Los estudiosos están de acuerdo que esto se refiere a una promesa que Dios hizo, que se encuentra en Éxodo, no hace falta que busquéis, Éxodo capítulo 33, versículo 14, que Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Luego de Dios librar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Dios hace esta promesa. Si recordáis, en Levítico, Dios enseñó al pueblo acerca de las consecuencias de la obediencia y acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y en el listado que hay de las consecuencias de la desobediencia, encontramos algo que da un rayo de... Encontramos primeramente las consecuencias de la desobediencia, entre las cuales se encuentra la sequía y entre las cuales se encuentra cosas como la insuficiencia de cosechas por mucho que se sembrare y por mucho que se trabajase.
Era una de las consecuencias que había, que casualmente vimos que se cumplían al iniciar este libro de Ageo en el pueblo de Israel. Pues bien, al final de ese listado de consecuencias de la desobediencia encontramos un rayo de esperanza, porque encontramos estas palabras preciosas que dicen: y aún con todo esto, está hablando Dios, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Dios no se había olvidado de su pueblo cuando estuvieron exiliados en tierra enemiga, y aun cuando volvieron y por muchos años se olvidaron de Dios estando en su tierra, aún ahí Dios no se había olvidado de ellos. Conforme a su fidelidad y a su pacto, Él aún estaba con ellos. A mi hija de 1 año, yo y mi esposa le tenemos que repetir constantemente cosas para que las aprenda. Por ejemplo, esto es agua, agua, agua. Y hay que repetírselo para que lo aprenda. Y es una buena técnica porque al final lo aprende. Pues bien, ya en el capítulo 1, Dios dijo una cosa que ahora la vuelvo a repetir. Dijo: yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. El buen Padre Celestial lo repite, te lo repite, nos lo repite. El pueblo podía dudar de que Dios estuviera con ellos. Podía dudar si era cierto o no, porque así somos los humanos. Dudamos de la palabra de Dios y por lo tanto podían temer. Pero fijémonos cómo Dios les confirma, y es no enfocándoles, haciéndoles mirar algo en ellos. No les pone la vista en ellos, sino que Dios les hace mirar a sus promesas, a las promesas que Dios les había hecho a ellos. Es en la promesa de Dios que ellos encontrarían seguridad de tener el favor de Dios. Una promesa que Dios no puede romper, porque no puede mentir, porque no se puede negar a sí mismo. Al pueblo tener a Dios, ahora tenía suficientes motivos para no temer. El pueblo de Dios sabe que la presencia de Dios está con ellos porque Dios lo prometió. Porque Dios lo prometió. No por sensaciones o por impresiones como muchos enseñan hoy. Y ojo, no quiero decir que el Señor en su bondad muchas veces nos hace tener experiencias tan dulces de la presencia del Señor que uno puede decir confiadamente: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero eso no va primero. Lo que va primero es la fe. Nosotros creemos que Dios está con nosotros porque Él nos prometió que Él estaría con nosotros. La fe en la palabra inconmovible y fiel de Dios nos libra de las arenas movedizas de vivir en impresiones y sensaciones cambiantes. Es interesante en el versículo 5 que su espíritu dice que está en medio de ellos. Y si recordáis bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue liberado por Dios, salieron de Egipto, luego Dios les mandó construir el tabernáculo, y si recordáis bien, el tabernáculo estaba en el medio de todo el campamento de Israel. Cada tribu de las 12 tribus de Israel estaban alrededor, de tal modo que en el medio estaba el tabernáculo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y eso es un símbolo poderoso de querer decir de que Dios estaba en medio de su pueblo. Si te has arrepentido y te has vuelto
del camino de espaldas a Dios y te has vuelto a Él, si te has vuelto de tu camino egoísta y te has vuelto a Él, Él está contigo y Él promete que estará contigo. Cristiano, esa promesa que Dios dio, Él está contigo y lo estará hasta el final. Desde que te sacó de Egipto, desde que te libró de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, desde que te libró de Egipto, Él te dijo que estaría y Él lo estará hasta el final, hasta el final. Por tanto, la narrativa del Nuevo Testamento concluye en que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El consuelo y el descanso que el creyente necesita no está en mirarnos a nosotros mismos, es en mirar a las promesas de Dios, donde el creyente encuentra alivio, donde el creyente encuentra ánimo, motivación para entregarse con entusiasmo y voluntariamente y con agradecimiento a la obra del Señor diaria. ¿Cómo? Mirando sus promesas. Mira sus promesas. No te mires a ti. Mira sus promesas y vive por sus promesas. Y por cierto, Dios no está en la periferia de tu campamento. Dios está en el medio de tu campamento. No hay ninguna parte de tu campamento que esté desprovista del favor de Dios. Él está al tanto de cada área de tu vida. No estás desprovisto en ningún área de tu vida de la ayuda de Dios y del cuidado de Dios. Por lo tanto, no temas. No temas. Ese es el primer fundamento que está en el pasado, que es la promesa de Dios. Pero vamos a ver el segundo fundamento, y es que está en el futuro, porque es que Él tiene un propósito glorioso. Dios tiene un propósito que Él cumplirá por medio de ellos, en este caso el pueblo al cual Ageo le está hablando. Dios tiene un propósito que Él cumpliría por medio de ellos y por medio de la obra que ellos estaban haciendo. Por tanto, vamos a leer versículos 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios tenía un propósito con esta casa, y era traer gloria a esta casa. Y una gloria que Ageo profetiza que sería mayor que la del templo de Salomón. Y por la historia sabemos que ese templo jamás igualó y ni mucho menos superó a la gloria material, a la calidad material de ese primer templo original de Salomón. Por lo tanto, Dios no se está refiriendo a ese tipo de gloria. Porque de hecho él mismo dice, suyo es el oro y suya es la plata. Y si dependiese de eso, Dios les podría abastecer perfectamente como lo hizo en el pasado. Ageo inicia esta profecía en el versículo 6 usando la imagen de temblores. Y para indicar que Dios haría cambios violentos, cambios a inmensa escala, cambios notables, cambios extraordinarios. Dios orquestaría cada reino y cada rey con el fin de que en el tiempo
preciso y en el lugar indicado y planeado, viniese aquel a quien el templo señalaba, el Mesías. Las profecías sobre la venida del Mesías, esperado y deseado, se cumplirían. Aquel en quien serían benditas todas las naciones, aquel que era deseable por tantas personas de tantas naciones a lo largo de todos los tiempos, vendría al templo. Lo más glorioso, lo de más valor, lo que más valor tiene de todo lo que tienen todas las naciones, vendría un día a ese templo. Aquel Jesucristo, el ser más deseable del universo, a quien la Biblia dice que es el mismísimo resplandor de la gloria de Dios, el heredero de todo, un día presentado sería en ese templo. Al final de su obra en la tierra, con su muerte, la tierra temblaría y el velo del templo de Jerusalén se partiría por la mitad, simbolizando que ahora en Cristo, el verdadero templo, el pecador podía entrar a ese lugar santísimo donde la gloria de Dios se manifiesta. Su cuerpo partido daría acceso directo a la gloria de Dios, a todo aquel que viniese a Cristo, el verdadero templo. Y los cambios no serían ahora solo esos cambios extraordinarios y notables, no tendrían solo lugar en la tierra, sino también en el reino de los cielos, porque la maldición que la raza humana cargaba sobre sí sería removida. El humano que estaba condenado y fuera del reino de los cielos, ahora podía venir y presentarse ante el 3 veces santo Dios del universo. Es más, muchas personas de una manera misteriosa, mística, que no podemos entender a plenitud, serían unidas a Cristo. Dios alteraría a tal grado la tierra que produciría nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación que empezaría con unas nuevas criaturas, gracias a la gran y formidable obra del deseado de todas las naciones, Cristo Jesús, el Mesías. El humano en Edén, con la desobediencia, había sido apartado de la gloria de Dios, porque la relación con Dios se había roto. Y no tenía el humano acceso a Dios sin ser castigado y fulminado justamente por un Dios puramente justo. Pero ahora en Cristo, en ese templo, Dios y el humano podían encontrarse y reconciliarse. Por lo tanto, el humano encontraría la paz, porque estaría en paz con su Creador. En ese lugar, en ese templo verdadero que es Cristo, habría paz. El pueblo estaba desanimado, porque pensaban que su trabajo en la obra del Señor era en vano. Pero fijémonos cómo Dios quita ese elemento de desánimo. ¿Cómo lo hace? Dios les pone una motivación delante, una gloria, una expectativa deseada delante, como fruto de su trabajo. Él tiene un propósito glorioso y lo cumpliría por medio de ellos. No debían quedarse mirando su esfuerzo y su trabajo y su cansancio. Debían mirar más allá, a la gloria de Dios que estaría entre ellos. Lo mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? No nos anima únicamente diciéndonos que Él está con nosotros, sino que además nos posiciona ante una expectativa gloriosa. Nos pone gozo por delante. Aún su propio Hijo caminó hacia la cruz por un gozo puesto delante de sí. Cristiano que miras atrás con nostalgia, lo mejor no está atrás, lo mejor está por venir. Hay fruto de nuestro servicio a Cristo. No es en vano. No es en vano. Estas profecías apuntan a la gloria
al otro lado de la muerte, a una gloria que ninguno podemos imaginar. Aquellos que perseveremos hasta el final, en ese camino de fe que produce obediencia, nos espera una gloria inimaginable, porque veremos con nuestros propios ojos al Rey en su hermosura. Pero las glorias y el gozo que Dios nos presenta por delante no se limitan solo a ese lado de la muerte. También hay glorias en este lado, en esta vida. Porque la Biblia lo enseña, que a su tiempo segaremos si no desfallecemos, si no desmayamos. Segaremos de nuestro esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios. Hay glorias aquí, hermano. Hay glorias aquí, hermana. Para aquel que obre en fe a sus promesas. Para aquel que obre en fe a sus promesas. Una comunión más íntima con Cristo. Más sensibilidad a su amor, a su majestad. Más dulzura en la oración. Un asombro creciente y santo cada vez que contemplamos a Dios. Hay glorias que Dios tiene reservadas para su pueblo. Para ir concluyendo este mensaje, querido hermano, querida hermana, tú no puedes solo, tú no puedes ante la tal inmensa, grande tarea que tienes de imitar a Cristo. Es un ejemplo demasiado costoso. Es un ejemplo demasiado perfecto para ser alcanzado. No puedes llegar a ser un esposo como Cristo, un padre como Él. No puedes llegar a ser un hermano mayor como Cristo, a no ser que el Espíritu de Cristo, de infinito valor, te ayude. Él puede suplirte. Él puede suplirte todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Su gloria, infinitamente mayor que la del templo. Cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo en medio de tu esfuerzo por poner la palabra de Dios por obra. Cobra ánimo, hermano, recordando que Él está a tu favor. Primeramente porque te lo prometió. Pero en segundo lugar, también porque Él tiene un propósito que Él va a cumplir por medio tuyo. Si eres una nueva criatura, verdadera nueva criatura, hay glorias que te esperan tarde o temprano. Aquí en el capítulo 2 del libro, este aliento Dios no lo da a todo el mundo. Este aliento, este mensaje de aliento, no va para todo el mundo que está escuchando. Este aliento de Dios iba para aquellos que de ese camino de servirse a sí mismo, de ese camino de centrado en uno mismo, de ese camino de egoísmo, de ese camino de dar la espalda a Dios, de ese camino de no obediencia, se vuelven en arrepentimiento y en fe y buscan y se esfuerzan por poner en fe, en práctica su palabra. A ellos les va este mensaje de aliento. Y el mensaje es claro, es no temas. Pero en el capítulo 1 hay otro desánimo que hemos visto en el mensaje anterior, pero ese desánimo era producto del pecado del pueblo. En el capítulo 2 que hemos visto hoy, el versículo 5 lo dice, Dios les dice no temas. Y el motivo para no temer era que Dios estaba con ellos. Pero si Dios no estaba con ellos, si Dios no está contigo, créeme, tienes razones para temer. Horrible cosa es caer en manos de un Dios airado. No solo estás desprovisto de su ayuda, sino que lo tienes en contra tuya.
Examina, amigo, si tu desánimo no es causa de malas prioridades, si tu desánimo no es causa de egoísmo, si tu desánimo no es porque has pecado, porque estás caminando en pecado, examina por qué estás desanimado. Y haz lo que hizo el pueblo en el capítulo 1, si es así. Arrepiéntete y reorienta tus prioridades a la luz de su palabra. Solo reconciliándote con Él en arrepentimiento y fe puedes tener su cobertura y su consuelo, pero sobre todo, puedes tener, si te arrepientes y crees en la obra de Jesús, si tú haces eso, tú puedes tener acceso directo a la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia tiene una expresión para hablar de los inconversos, de aquellos que no son cristianos, y es que ellos no conocen a Dios. Es uno de los nombres o de las maneras en que la palabra llama a los no creyentes, y es que no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú no te has arrepentido y no has creído en la obra de Jesús, pero mejor dicho, si no has nacido de nuevo, tú no conoces a Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra, que tú no conoces a Dios, no tienes conocimiento de Él, de su gloria, de su valor, de su magnificencia, de su nombre, de cómo es Él. La imagen que tú tienes de Dios es una ilusión, no es verdadera. Pero cuando Dios abre los ojos, tú puedes ver a Dios tal como es, y Él es glorioso. Él es digno de tu atención, de tu asombro. Él te despierta cuando lo ves a alabarle, a cantarle, a decir cuán grande es Él y a rendir tu vida y a cambiar tu vida. Conforme a Él te va dictando, ordenando tu vida. Hay acceso directo al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Una de las costumbres, y con esto acabo, en la fiesta de los tabernáculos que tenía lugar en esa época, cuando llegó el mensaje de Ageo, de Dios por medio de Ageo, una de las costumbres era que el pueblo iba a sacar agua al estanque de Siloé. Pero ¿sabes qué? En esa época seguramente no encontrarían agua porque estaban en sequía. El pueblo entero, la tierra entera estaba en sequía, no había agua. Puede sorprender a algunos, pero Jesucristo también participó en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y sabes qué? En el último y gran día de la fiesta, se paró en el templo y alzando su voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Ve a Él. Ve a Él. Amén.